Estamos bienvenidos, decía. Estamos algunos haciendo la novena y entonces hoy se me ha ocurrido pues hablar de la ley de la armonía. Y entonces pues hablar sobre qué nos dice esta ley y, y entonces se me ha asociado el pensamiento con un curso que hice hace tiempo de comunicación no violenta, y entonces me he puesto a buscar y he encontrado algunos PDFs. Estábamos tres monjas, una persona que se acababa de divorciar y estaba hecho polvo el pobre y yo. Y entonces, bueno, pues nos hicimos un curso de comunicación no violenta, ¿no? Algo que viene muy bien a mi subtipo, por lo menos le vendría muy bien en esa época, que como sabéis el cuatro transmisor bueno, pues por la boca a veces pues es mejor callar, ¿no? Y por lo menos aprender. Y probablemente sería una época reactiva, ¿no? Entonces he estado mirando y me he dado cuenta de la cantidad de contenido que se ofrece ahora, ¿no? Porque esos eran unos PDFs que te dan, bueno, pues cuatro cosas, ¿no? Pero me ha llamado la atención y me apetece enseñároslo porque me parece que está muy bien y además, sobre todo, muy en la línea de lo que decimos, de lo que, vamos, de lo que estamos estudiando y de lo que estamos practicando, ¿no? Y que tiene que ver también con la comunicación no violenta, ¿no? Y entonces nos podemos preparar para estas Navidades tal en ese chip, ¿no? En el de comunicación no violenta. Es decir, cero reactividad a través de la comunicación a las situaciones que se nos presenten complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues os lo voy a enseñar porque me ha hecho ilusión y me parece que además viene a cuento, insisto, con lo cual les voy a enseñar una de las cosas que estudiamos. Aquí está el documento. Un momentito, a ver, voy a admitir, porque hay personas que quieren admitir todo. A ver, ya, bien. Y bueno, y resumen de lo que se vive como violento, ¿no? En una relación. Expresarnos con juicios hacia el otro. Creer que nuestros juicios son la realidad, es decir, confundir los juicios con los hechos. ¿Mm? Esto es una manía que tenemos y además es un automatismo que tenemos, que es juzgar. ¿Mm? Este fin de semana pasado hicimos un monográfico sobre la vergüenza y la culpa, que tiene que ver con que de repente el ser humano crea una serie de códigos de conducta, que son pues las leyes y tal, ¿no? Los códigos de conducta o las costumbres, todo empezaban con costumbres, ¿no? Y entonces había que seguir esas costumbres, ¿no? Entonces eso quería decir que nos podíamos empezar a juzgar unos a otros, más allá de lo que es natural, porque todas esas costumbres y todo aquello se salió completamente de la naturaleza, no porque fuera malo, no, sino porque simplemente no era natural. Es decir, empezamos a inventarnos una civilización. Y al inventarnos esa civilización, pues todos los que estábamos en esesas culturas, a ver, un momentito que hay que seguir admitiendo. Todos los que estaban en esas culturas tenían que comportarse de un determinado modo, pensar de un determinado modo. Esto no había ocurrido en la naturaleza salvaje. Y entonces se concebió, ¿m? la, la evaluación de unos a otros en función de dichos códigos que contenían vergüenza y culpa, que era la manera en que se tenía de humillar o de alguna manera avergonzar a las personas que no seguían dichos códigos. Y eso pues lo hemos ido trayendo de alguna manera y entonces nos expresamos a base de juicios, ¿no? Y es pues algo que podríamos registrar. ¿Cuánto juzgamos? Cuando estamos delante de una persona, ¿qué estamos pensando de esa persona? Cuando hablamos de alguien, ¿qué estamos haciendo? ¿Mm? Y entonces es como bajar el juiciómetro que tenemos durante unos días y eso hace que nos acostumbremos poquito a poco. Cuanto menos lo hagamos, menos costumbre cognitivo-mental tendremos para hacerlo. Pero no hay que ser duros y tal. Eso es una manera en que nos han enseñado a funcionar desde hace pues, más de 5.000 años. ¿De acuerdo? Luego, relacionarnos con exigencias. Bueno, ya sabemos a qué lleva eso, pero la exigencia tiene muchos disfraces. También la exigencia a veces se pide por favor. ¿Mm? Hay que tener cuidado a la hora de qué es lo que yo espero, o qué es lo que se debería hacer, o qué es lo lógico que hubiera tenido que pasar, o qué es lo razonable, desde mi punto de vista.
Porque una de las cosas que vamos a ver con la ley de la armonía es que la ley de la armonía implica la aceptación de las diferencias para que se dé. Si no, por si no se acepta las diferencias, no se da la ley de la armonía. El premio y el castigo. Aquí más bien yo me concentraría en el tema del castigo, ¿no? Es decir, lo poco que sirve castigarse, ¿eh? Y castigar, porque siempre el que castigo parte de un juicio negativo de algo que merece un castigo. Y entonces no solamente ya estamos juzgando, sino que estamos procediendo a castigar. Cuando entendemos las leyes universales, entendemos que el castigo viene por sí solo, que no hace falta que castiguemos a nadie, ni a nada, y mucho menos tampoco a nosotros, no, mucho menos no igual, me refiero, ¿no? En el sentido de que si nos damos cuenta cada vez que cometemos errores o nos arrepentimos, ya tenemos el castigo en sí mismo, no hace falta hacer más. Y ni si nosotros podemos eximir de castigar a las personas, pues entonces no estamos haciendo, ¿os acordáis? Ese papel del ejecutor de función de ignorante de turno. ¿No? Es decir, que sí ejerces una función, pero te pillas un karma. Es decir, si alguien es correspondiente con ser insultado, no seas tú quien le insultes. O sea, ya vendrá otro insultador. Es decir, esto está mejor organizado de lo que nosotros podamos organizarnos. Y si partimos de esa base, dejamos de gastar energía en intentos de relación que no son posibles a través de estos esquemas, de estas maneras, de estas actitudes. Y luego, como no podía faltar, el querer demostrar que tenemos razón, aunque la tengamos. ¿Sabes? Es decir, la vida nos va apretando un poquito cada vez más con respecto a eso. Y va a haber momentos críticos en los que vamos a tener que bajar la cabeza realmente cuando nos cueste mucho, ¿m? Con respecto a este tema, porque hay veces que cuesta muchísimo. Ahí estaban sosteniéndolo la parte de la soberbia, ¿no? La parte que sostiene al subtipo, que es la parte de no estar de acuerdo con la realidad, que es por eso se crea el subtipo, para luchar contra la realidad. ¿M? Y entonces una de las horribles luchas contra la realidad es el querer tener razón. Porque si nos damos cuenta de lo grande que es el mundo y que es el universo, nos callaríamos la boca porque no tenemos ni idea de por qué las cosas se dan. Es decir, no tenemos la capacidad tampoco de tenerla. Y eso podría ayudarnos y tal a la hora de querer tener razón, y poder tener eso que decía Mario Sicora, el escepticismo sano con respecto a lo que pensamos. Si le metemos un gradito al escepticismo sano con respecto a lo que pensamos, estamos evolucionando, porque estamos flexibilizando y estamos además entrando en la armonía. La armonía significa complementación, es decir, complementarse. ¿Mm? Y entonces cuando se complementa, es decir, uno pone de una parte y otro pone de otra, es cuando se produce la armonía. Y estos son los palos a través de los cuales la armonía no se da. Ahora, decidme a alguien si veis el siguiente PowerPoint. A ver, espérate. ¿Veis un PowerPoint que pone la expresión de los sentimientos? Que alguien lo diga. Sí, Isa, ya se ve. Se ve, o sea, estoy pasando PowerPoint, perdón, esto de PDFs y los vais viendo, ¿no? De acuerdo. Pues no era este el que os quería poner. Espera un momento a ver si lo encuentro. Este, que es muy interesante en cualquier comunicación que hagamos y en el que intentemos y tal entrar en armonía, es darnos cuenta de que en la comunicación que hace el otro, qué necesidad está expresando o si está expresando una necesidad. Porque si está expresando una necesidad, es interesante prestar atención, porque las necesidades vienen de lo instintivo, emocional, con lo cual la reactividad puede estar en un momento asegurada si no manejamos bien el ofrecernos a escuchar qué se necesita. ¿Mm? Eso es muy interesante, fue una de las partes del curso que más me gustó. Es decir, que es una manera de cambiar también aquí, de cambiar en la manera de hablar, ¿no? Diremos, necesito que, mejor que necesito que tú.
No sé, es decir, hablar al otro sin señalarle. Es decir, necesito que me obedezcas no expresa una necesidad. Diremos, estoy cansado y necesito apoyo. ¿Estarías de acuerdo en hacer lo que te pido? Entonces aquí uno está expresando una necesidad y el otro va a prestar más atención, en vez de una exigencia. Y me pareció muy interesante, porque además te pones también a modo de vibrar humilde, más humilde. Estás expresando una necesidad, no una exigencia, no estás ejerciendo de autoridad. Estás en esos momentos poniéndote en un canal mucho más interesante para que el otro tenga una reacción más amable. Vale. Luego había otro que era un esquema, que eran las necesidades. Esta es la fotografiaré, ¿eh? Realmente esto es simplemente que nos decían y tal, ¿no? Sobre que habla de tipos de necesidades que se pueden en un momento dado manifestar en una comunicación eh, que esa persona necesita en esos momentos o que tú. Y entonces, bueno, pues esto, las necesidades tienen, por supuesto, su nivel, ¿no? Con respecto al tipo de conversación que uno vaya a tener o el tipo de comunicación que uno vaya a tener, ¿no? Eso desde de la comunicación basada en la supervivencia, a la autorrealización, ¿no? Pero interesante y tal el tema de mirar a ver qué se necesita cuando se ve que la cosa no se va a poner fácil. ¿Mm? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Pues dímelo. Y entonces al decir necesitas, es una palabra, bueno, pues de estas anclaje, ¿no? O sea, que anclan de otra manera. Estos éramos nosotros, los estudiantes, los que hablábamos, nos preguntaron frenos que nos pueden impedir para comunicarnos con comunicación no violenta. E hicimos todo un listado, pero que son los listados que estamos acostumbrados a ver porque estudiamos el eneagrama. Y ahí no había eneagrama, pero vamos, podemos poner el eneagrama y ahí tenemos el gran listado. Y luego hablaban de esto, de la observación, ¿no? Es decir, es no entrar demasiado fuerte en la comunicación, sino darte un espacio para observar, aunque sea unos segundos y tal, ¿no? Y qué es de qué va la historia y cómo se puede llegar a poner. Eso el cuerpo y la mente lo saben enseguida, porque el cuerpo es muy, muy sensible a la vibra, ¿no? Muy interesante. A mí me ha parecido que venía a colación y por eso he querido enseñároslo. A mí lo que me parece más interesante es el propio título, ¿no? Comunicación no violenta. Y luego, bueno, pues cada uno tiene que aprender y tal, es decir, a modular en caso de que haya una reactividad, ¿eh? Y aprender a comunicarnos de una manera no violenta. No violenta no quiere decir abofetada limpia, mordiscos o apuñaladas. No, no violenta es, la violencia tiene muchas caras, ¿de acuerdo? Tiene la cara de la ironía, tiene la cara del sarcasmo, tiene la cara de la burla, tiene muchas caras, ¿no? Y tiene gestos, es decir, que la comunicación no violenta no solamente es no insultar, ¿no? Que también, por supuesto, sino todo lo que está alrededor de una actitud a la defensiva. Cuando estás a la defensiva es cuando nos ponemos violentos a nuestro modo, que no es, insisto, a modo puñalada, sino que es a modo comunicación. Y esto es lo que nos vienen a decir y me ha parecido muy interesante. Y bueno, ahora vamos a poner un documento que hizo una persona sobre la armonía, Nasli Arango, y tal, que es amiga nuestra y que vino el año pasado o el anterior a darnos la ley de la armonía. Y he encontrado un documento que hizo ella, muy cortito, que nos puede poner pues eso, ¿no? A modo ley de la armonía. Que sería la actitud más interesante que podríamos empezar bueno, a registrar con más conciencia para poderla emitir, para poder entrar en ella. Es una energía de la ley de la armonía,
en la que la vemos en la naturaleza, la vemos en el silencio, por supuesto cuando la naturaleza se deja ver armónica, porque en la ley de la armonía también se incluyen terremotos, tsunamis, tormentas, que vuelven a hacer que otra vez tomando uno de otro, es decir, hay choques, ¿no? Lo mismo ocurre con los seres humanos, tenemos choques, chocamos. Todas las turbulencias de la naturaleza se producen por choques. Choques bueno, pues de cimientos, choques de nubes, choques de vientos, choques. ¿De acuerdo? Pues lo mismo entre nosotros. Entre nosotros de repente se produce fricción, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería cuestión de aprender a volver a la armonía, porque la fricción es, vamos a decir, es algo que sucede en esta dimensión todo el tiempo. Y es por fricción porque evolucionamos y reformulamos. Es decir, porque en esta vida todo consiste, y esto lo dice la ley de la armonía, en cambios, en cambios, en cambios, en cambios, todos yendo hacia la armonía. Es decir, todo lo que va ocurriendo en el camino forma parte de la ley de la armonía, en el sentido de que para llegar a la armonía total es necesario pasar por los diferentes procesos para y poder ir aprendiendo a ser armónicos, a transmitir armonía, paz, serenidad, calma, tranquilidad, que es, bueno, uno de los pilares de la felicidad, como veíamos el otro día. Bueno, todo lo que se mantiene tiende al equilibrio, es una ley física, va a tender al equilibrio. Es decir, cualquier turbulencia que nos pase en nuestra vida terminará en calma. Para si luego tiene que haber otra turbulencia. Es decir, y entonces es ayudar a los procesos turbulentos a volver a reformular relaciones, a reformular maneras de pensar, a reformular maneras de comportarme. Eso es lo que producen las turbulencias que llevan a un nuevo paso hacia la armonía. Siempre estará presente en todo lo que necesite un equilibrio, es decir, el propio universo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está sostenido, entre otras muchas leyes, por la ley de la armonía. Permite el funcionamiento perfecto del universo y que todo esté en el lugar que le corresponda. Ya veremos las relaciones que hay entre unas leyes y otras, lo que permite una, lo que no permite la otra. Eso ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el conocimiento de leyes. Y dice Nasli, las leyes no son para creer en ellas, sino para reconocerlas y respetarlas. Ella fue una alumna también directa de Gerardo. Yo cuando estuve en Cali un mes estuve con ella y aprendí muchísimo. Y fijaros que además se trata de una persona uno, ¿no? Que no es precisamente un eneatipo armónico, ¿no? La ley de la armonía se manifiesta en todo lo que tienda a un mantenimiento y a un funcionamiento perfectamente sincronizado y armónico para que todo pueda fluir y funcionar. Una de las cosas que ocurre cuando nos metemos en la ley de la armonía y queremos y que empezamos a observarla, es donde se dan las sincronicidades, que de alguna manera porque la ley de la armonía tiene una parte dinámica y otra estática. En la estática es cuando ves la paz, la serenidad; en la dinámica son lo que le he dicho, todos los movimientos que se promueven para una nueva armonía. Eh, y, bueno, pues seguimos. La ley de la armonía, no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, todo lo que existe en el universo está regido y funciona por la ley de la armonía, es la ley de la convivencia, es la ley del respeto, de la diversidad. Interesante lo de la diversidad, ya lo hemos dicho antes, pero vuelvo a repetir. Si vosotros miráis hacia la naturaleza, no hay nada igual. Es todo como un baile de cantidad de elementos, organismos, etcétera. Es como una sincronicidad perfecta que se produce en la diversidad. Y permite que el universo se pueda convivir por diferencias que haya, más aún que se alimentan, y tal, el hecho de que sean diferentes, que se van nutriendo. Esto es muy interesante porque precisamente una de las cosas que nos hace pelearnos continuamente con nuestros seres queridos es por no estar de acuerdo, es porque queremos tener razón, es porque no respetamos su punto de vista, es porque les tenemos etiquetados, igual que ellos a nosotros. Es decir, no estamos armónicos en el sentido de
de darnos cuenta de que no somos los mismos todo el tiempo. Es decir, si yo he sacado una impresión de ti de hace 7 años y quiero llevarla al presente, estoy muy equivocada. Me he perdido 7 años de la evolución de tu personalidad. Y eso es lo que nos tendría que entrar para dejar de hacer juicios, porque los juicios no se sostienen en el tiempo. Y es muy injusto el estarnos juzgando de esta manera. Es lo que decía Leín de Vapor, que dejemos de despedazarnos a través de los juicios. Y en el juicio y tal, es decir, en la diversidad está el respeto. A lo mejor no nos han enseñado a tener respeto a la diversidad. Tenemos que acordarnos de lo que se nos ha dicho sobre las personas que no son iguales a ti, o a la familia, o a la cultura la que has vivido, o en la clase social, da igual, ¿no? En cualquier sitio en donde se registre que hay diferencias, que es en todas partes, ¿no? ¿Cómo nos han enseñado a tratar las diferencias? Ahí es donde está una de las cuestiones que tenemos que revisar porque nos las han enseñado, no las hemos decidido nosotros hacer. Y eso es lo que nos tendría que impulsar a decir que voy a empezar a sostener ideas que yo he generado, no que han generado en mí. Y esa revisión es preciosa, porque nos va a hacer muchísimo más flexibles. Y muchísimo más tolerantes, que es otra de las cuestiones de la ley de la armonía, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el respeto a los cambios. También va a ser muy interesante que esos tampoco nos gustan nada. No nos gustan los cambios y es que nada permanece. Además no tendría el sentido de la ley de la armonía en su parte dinámica y ni siquiera en su parte estática, porque estática no sería. No, cuesta a veces entrar un poco en todo esto, ¿eh? Pero bueno, esto lo podemos ir viendo a través de los ejemplos de nuestra vida. ¿Mm? Por eso en las relaciones se habla de armonía y diversidad, ya lo hemos visto. Sin la armonía es imposible hacer una relación de cosas que sean diferentes, porque entonces entraría en continuo conflicto, agresión o destrucción del uno con el otro. Con lo cual, una cierta tolerancia sí que tenemos. Y hemos llegado además a niveles de tolerancia que en esta humanidad y tal son bastante aceptables en algunos flancos. Y además seguimos. Fijaros que nuestra herramienta es el eneagrama, que es la gestión de las diferencias. ¿De acuerdo? Que las diferencias de maneras de ser. Cuando antes veías que alguien hacía algo y decías, Dios mío, pero esto es de marcianos. Luego llega el eneagrama y te das cuenta que no es de marcianos, es de humanos, pero que de otro eneatipo, es decir, de otra manera completamente diferente a ti de procesar la información. Y lo que dicen es que nos tenemos que llevar bien, porque ninguno tenemos razón, ¿de acuerdo? Sino que todas las razones podrían hacer una. Es decir, que es muy interesante poder intercambiar en vez de imponer. Esto también lo decían en el curso de comunicación no violenta. Para lograr la convivencia armónica se necesita recurrir a la ley de la armonía, dice Nazli. Cuando se sale de la ley de la armonía se producen malestares a nivel psicológico, algunos de los cuales le llamamos traumas. Cuidado porque se despiertan cosas del pasado que además no tienen absolutamente nada que ver con el presente. Esta es una de las cuestiones que tenemos que resolver también, el no estar trayendo todo el día el presente al pasado, perdón, el pasado al presente, porque entonces esto no termina nunca de cuadrar el puzzle. Porque ya el siguiente momento es diferente. Y entonces es cuando empezamos a agredir, a castigar, a prohibir, a limitar, a interferir. Es decir, el violar la ley de la armonía nos va a producir bastante desesperanza en nosotros mismos, desilusión. Es cuando te desilusionas, cuando no terminas es que no terminan de terminar las peleas, cuando no terminan de terminar los conflictos, cuando no terminan de solucionar las cuestiones. Porque una de las cosas que nos dicen las leyes es que si hay un problema es porque hay una solución, porque si no problema no habría. Y eso es otra cosa que no nos han enseñado. Nos han enseñado a quedarnos con el problema. ¿Mm? La armonía tiene una relación con aquello que es agradable, satisfactorio, que nos produce un bienestar, paz y tranquilidad. Es decir, cuando sintamos paz, estamos en la ley de la armonía. En los pequeños momentos en que a lo mejor podemos tener un reflejo de decir qué rico, has estado en un momento de serenidad.
Dice Marley una cosa interesante, que es, bueno, la vida entra en armonía cuando actuamos desde el amor, de la agresión y del esto. La ley de la armonía es de respeto. Dentro de la armonía está la territorialidad. ¿M? Los límites, espacios donde nos comprometemos a respetar el espacio o hábitat. Cada ser tiene un espacio vital que si alguien lo invade rompe la armonía. Ahí tenemos que tener cuidado porque son los sentimientos los que nos hacen confundirnos en los límites de los otros y también de los nuestros. O sea, si tuviéramos las emociones naturales y el instinto, vamos a decir, desprendido del subtipo, estaríamos todos respetándonos muchísimo más porque no estaríamos sentimentalmente creyendo nada. ¿Eh? Y una de las cosas que interrumpe la armonía en las relaciones es la invasión del territorio del otro o la invasión del nuestro propio por el otro. Una de las cuestiones que nos enseña la ley de la armonía es a armonizar esa parte de nosotros, para vibrar en no permitir que nadie entre a partir de un momento dado, incluso sin tener que decirlo. Vibrar en respeto a uno mismo. Cuando uno vibra en respeto a uno mismo, la gente te respeta, porque vibras en respeto. Y entonces nadie invade a nadie. ¿Qué es lo que nos hace invadir? Los sentimientos. Todo lo tuyo es tú mío, todo lo mío es tuyo, porque tú y yo, es decir, las cosas que hacen la lírica, de estos enamoramientos, fusiones que estudiamos en los subtipos, ¿no? Que se salen de la naturalidad de lo que realmente se está produciendo. Y es un intento de reparación de heridas que no se tiene por qué dar en esos momentos, porque nadie tiene que, vamos a decir, curar la herida que tú traes y que no se ha producido entre nosotros. Eh, eh, Hasta ahí me he ido, pero es muy importante sobre el tema, una de las cuestiones es la territorialidad, es decir, el respetar a las personas y hacerse respetar. Eso se hace también en el saludo y se hace con el tipo de actitud en el que tú entras. Es impresionante hasta qué punto podemos quedarnos impresionados que entrando con otra actitud, las personas se comportan diferente a nosotros, que como a lo mejor siempre se han comportado con la actitud ordinaria. Es decir, un cambio de actitud produce una revolución sistémica, pero además es inconsciente. Es decir, la gente se empieza a comportar de otro modo, y uno empieza a entender lo que es lo sistémico. Dice, para que un país no entre en guerra con otro, porque tienen políticas diferentes, se establecen fronteras. Y el mismo ejército de cada país es parte de la ley de la armonía, porque una fuerza se equilibra con la otra fuerza, luego no hay guerra. Para que veamos y no romanticemos la ley de la armonía, vamos a estarla viendo continuamente, en la que cuando algo pasa sale lo opuesto, para que de un modo u otro se establezca un equilibrio. Y esto va a tener que ver también con tensiones que va a haber entre nosotros, que hacen que no entre la ley de la armonía. Y entonces vamos a ver que uno de los ejercicios va a ser el revisar el yo tengo razón y el ceder. El ceder es lo que se llama entrar en la complementariedad, que lo vamos a entender. Mm. Para mantener la armonía es necesario luchar desde el amor, actuar desde el amor, equilibrar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, y eso lo hacemos con la autoobservación. Ella es lo que propone, es una gran propuesta, el mirar cómo nos tratamos. ¿M? Una de las cosas más interesantes es tratarse con armonía, tratarse con respeto, hablarse bien a uno mismo, trasladarse mensajes esperanzadores, no positivos, esperanzadores. ¿Eh? Es decir, el tratarse con honor y dignidad. Eso es muy importante. Tener al cuerpo tranquilo de cómo le tratan, no a la defensiva, y teniendo que poner en activo, bueno, un terremoto interno en nuestro sistema nervioso central y en general, ¿no? Es decir, empezar a trasladarle al cuerpo mensajes más serenos, más tranquilos, más de, bueno, qué bien, ahora voy a hacer esto, y tener una actitud de un cierto ánimo y tal, para que el cuerpo esté contento, esté esperanzado y no esté preparado para cualquier movidón. Que es lo que nos ponen, lo que nos pone a la defensiva, porque tal y como está el cuerpo es tal y como estamos nosotros.
Entonces es interesante tratarle bien, hidratarle, nutrirle bien, dejarle descansar. Vamos a ver que en la ley de la armonía es la ley de los ritmos también. ¿Cómo son nuestros ritmos? ¿Mm? Nuestros ritmos de vigilia y descanso, nuestros ritmos respiratorios, nuestros ritmos cardíacos, nuestros ritmos, es decir, el poner un poquito más de atención, ¿no? A cómo está el cuerpo, ¿no? Esto es que es muy, muy interesante porque es que tal y como está el cuerpo es como, tal y como luego nos vamos a relacionar, porque somos seres muy instintivos y muy emocionales. Bien, luego dice Nadley, si encuentras que tienes buenas relaciones aproximadamente con el 70%, fíjate que ven, fijaros qué benévola has sido de las personas con las que te relacionas y un 30% tener dificultades, te podría decir que eres una persona con un buen nivel de armonía. Bueno, habéis visto que las estadísticas nos pueden en un momento dado mejorar las expectativas que tenemos con respecto a nosotros mismos y podemos darnos cuenta de que estamos en un mundo que está en conflicto y tal como sería muy difícil que no tuviéramos algún conflicto. La cuestión es que es muy gracioso esto, dice, pero si el 70% es de conflicto y 30% de relaciones más o menos armónicas, el mérito no es nuestro, sino del 30% que es capaz de amarnos y tolerarnos. Bueno, esto, el pequeño guiño, una persona que maneja armonía anda en busca de un equilibrio, un emparejamiento, de un respeto, de un ceder. Este es uno de los ejercicios que más nos va a costar, pero que yo lo digo por experiencia, cuando uno lo hace, aunque cueste, de repente uno lo hace y hay veces que la vida te pone momentos críticos en que te das cuenta de que es lo más inteligente, qué bien se siente uno. Es como si de repente, wow, hubiera un soplo de aire fresco. Vamos a ver un poco el PowerPoint, ¿cómo vamos? Bien. Vale. Vamos a ver un poco el PowerPoint de la ley de la armonía. Ya hemos dicho mucho, con lo cual lo vamos a pasar rápido, pero vamos a ver un poquito. Bueno, aquí tenemos un reflejo, ¿no? Que podemos tener de momentos de la naturaleza en la que de repente es que hasta hace simetría, ¿no? Es impresionante la geometría de la naturaleza. Esta es una de las cosas que estudiábamos cuando estábamos en pleno, bueno, recomendando la psicoterapia asistida con animales y naturaleza. Hicimos hasta una asociación y no veas qué bien lo pasamos. Aquí están los postulados, que siempre los vamos a tener, todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve, es muy importante, todo lo que das se te devuelve. Es una ley que en la que vas a estudiar la ley del boomerang y tal, ¿no? Que es lo que hace, lo que equilibra lo que tú emites. Luego otra cuestión es que todo lo que te ataca se defiende, si atacas a alguien se va a defender. Es decir, que es mucho mejor no atacar. Es interesante y tal no dejar, como decíamos que el castigo se dé por sí mismo y tal, ¿sabes? Porque si esa persona realmente ha errado, se le va a devolver el error. No necesitamos hacer absolutamente nada. Y además no nos corresponde. Todo lo que se agrada se acepta. Esto es ser amables, tal, es decir, la habilidad para amar. Ser amables es gratuito y produce muchísimo. Porque en relaciones es donde se produce. ¿Qué se produce? Energía vital, ¿eh? Y esperanza. Solo el amor puede transformar las bestias en hombre. A veces estamos a modo bestia, pero muy, muy a modo bestia. Y eso lo habremos visto en algunos episodios de nuestras vidas. Si en algún momento hay alguien alrededor a modo bestia y tal, solo el amor le puede transformar. Luego, no sé si nos va a dar tiempo hoy y vamos a leer sobre definiciones, vamos, la definición del amor. El amor tiene todas las caras que tú quieras, menos las de los sentimientos, la afectación, la ofensa o cualquier historia que tenga que ver con el ego. Tal, ¿sabes? Es decir, es una actitud. Y bueno, nosotros ya, bueno, alguna vez habremos alcanzado alguna cuota, pero es justamente en lo que es la asignatura más importante que tenemos. A ver si en algún momento podemos entenderlo. Todavía estamos lejos, estamos en la segunda ley, y hay, como sabéis, 7.
es la última, la del amor. Solo la comprensión evita la destrucción. Es decir, si tú comprendes las cosas que necesitas comprender, porque no hace falta que comprendas todo, porque además es imposible, pero hay cuestiones que necesitamos comprender. Y son las cuestiones que le contamos al psicólogo y tal, ¿no? A ver si nos da comprensión o a ver si puede ayudarnos o a alguien de confianza. Eh, yo ahí tengo que decir que la comprensión va más allá de la comprensión que nos han enseñado a tener, porque la comprensión que nos han enseñado a tener está cerca de la justificación. O sea, que es una comprensión que va más allá de las cosas cómo se transmiten en nuestro mundo. Es decir, hay cosas que cuando se nombran es imposible comprenderlas y tal, cómo se va a comprender y tal, ¿no? Y no quiero poner ejemplos porque no nos enganchamos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es la comprensión que hay detrás de todo por lo que se ha conformado eso, ¿para qué? ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Es lo que sí que podemos experimentar, pero nunca exactamente el por qué. Y mucho menos las cosas que tienen que ver con nuestras heridas de infancia, con nuestros traumas. Es decir, que es comprender más allá. Y al comprender más allá, no hace falta comprender más acá. Porque cuando se comprende más acá y se baja uno para acá, no lo comprende. Podemos manejar las situaciones y no ser manejadas por estas. Esto es muy interesante, sobre todo por el subtipo. ¿eh? Podemos manejar nuestro subtipo y no ser manejado por él. Si lo que menos es un subtipo es armónico, ¿de acuerdo? Aunque tenga un disfraz de armonía. Y tal, porque insisto, porque tiene muchas caras, ¿no? La manera en que un subtipo puede expresar violencia, ya lo hemos visto. El ejemplo es el mejor maestro, y la imitación es el mejor acto de amor que podemos hacer unos a otros cuando vemos que a alguien le va bien, sin tener que preguntarle o preguntándole y tal, es adquirir la metodología y haciendo la propia, por supuesto, de las personas a las que les va bien. ¿Y cómo se va a saber que si te va bien o no te va bien? Si eres un ejemplo, si estás dando ejemplo. Esto es lo que te dice la ley de la armonía. Y luego todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Lo que quiere decir que tiende al equilibrio, no está equilibrado, tiende al equilibrio. Que es lo que podemos, lo que vamos a hacer con nuestras relaciones. Porque no somos armónicos todavía. Estamos en el camino de aprender a serlo, pero de momento nos falta, ¿no? Bien, a ver qué nos dice por aquí. Bueno, esto es un poco lo que hemos estado viendo de Nadli y tal, ¿no? El nivel psicológico y tal, es decir, es una ley que permite vivir en equilibrio y llegar al equilibrio. Y es como si vas llegando y tal, continuamente al equilibrio. Es precioso. Si uno lo ve como ahí te ha ido la vida y lo puedes ver desde una manera neutra, puedes ir viendo cómo has llegado, cómo te has vuelto a ir y cómo has llegado y tal, ¿no? Entonces ahí es donde puedes ir viendo la ley de la armonía cómo tiende al equilibrio. Y no solamente hay que creérselo, simplemente hay que revisar lo pasado o darle la oportunidad de hacer una revisión. Además, nosotros podemos incluso agilizar que se dé la armonía. Somos seres humanos, hemos dado un salto evolutivo desde la naturaleza. O sea que ya podemos proporcionar armonía. Yo quiero llegar a lo de los ritmos, equilibrar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, esto también lo hemos visto, lo de que es estática y dinámica también, aquí es donde está. Es muy interesante cuando uno está en armonía, entra la ley de la sincronicidad, de repente empiezan a ocurrir sincronicidades, pero no porque empiezan a ocurrir porque tú estés así, siempre han ocurrido, pero tú no las veías. Y es impresionante cuando yo me estaba imaginando lo que decía Eduardo Insignares en el libro este de la física cuántica, cuando hablaba de los átomos y las moléculas y la danza impresionante, armónica y absolutamente sincronizada que hay en esos submundos cuánticos
que es lo que luego se manifiesta en nosotros, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de la perfecta sincronicidad en que está todo el universo funcionando, que es lo que viene a decir. La experiencia de la desarmonía te ayuda a aprender, es decir, hemos venido a un mundo en donde violamos la ley de la armonía y está permitido que violemos la ley de la armonía para aprender la ley de la armonía. Es decir, tenemos que aprenderla y para aprender la ley de la armonía antes hemos tenido que estar en desarmonía. Y, quiero ver lo de los ritmos, es que me parecía muy interesante. Bueno, aquí están los semáforos, sí, bueno, pues hay armonizadores. Este documento nos lleva a poder ser armonizadores. Y entonces ponen el ejemplo de ser de los semáforos y tal, ¿no? Que hace que se sincronicen las arrancadas y las paradas de los coches y entonces se produzca una sincronización de tráfico. Y entonces, pues que nos imaginemos y tal, ser como semáforos y tal, que pueden ir facilitando la sincronía y tal, en lo que se llama las relaciones. La ley de la armonía se manifiesta en todo lo que se mantiene, convive y no se destruye. Destruir. Y podemos reconocer en la interacción de los reinos de la naturaleza para el mantenimiento de la vida, en el día y en la noche, en las estaciones, en la interacción de las especies, en los diseños de defensa y no agresión, en el gregarismo, en el principio de no reacción. Esto para nosotros los humanitos. Importantísimo. Uno de los recursos de la comunicación no violenta y de la interacción en general no violenta es no voy a reaccionar, no reacciono. ¿De acuerdo? Porque lo fácil es reaccionar, lo difícil es no reaccionar. ¿Cómo te vas a admirar? ¿Cómo vas a poner armonía? No reaccionando. ¿Para eso qué? Te tienes que envainar tu soberbia. Tú yo tengo razón, e incluso el hecho de poder decir, ¿por qué estoy siendo correspondiente con ser provocado? O sea, meter las leyes y tal, ¿sabes? Es decir, cuando metes neocortes no metes hígado, ¿sabes? Es decir, pasa la sangre a la cabeza en vez de pues eso, a la guerra. Entonces, con que simplemente digamos que estas navidades no vamos a reaccionar, ya tenemos suficiente trabajo, ya podemos dar por cerrado el tema. Bien, tolerancia, aceptación, comunicación, socialización, equilibrio, pues son 5 cursos cada uno de 10 años, ¿no? Pero podemos empezar a hacer pequeños avances con tolerar y tal, sabes que una persona nos esté diciendo exactamente lo contrario de lo que pensamos sin ira. No, no, la ley de la armonía no te dice que estés de acuerdo, simplemente que no reacciones, que lo aceptes, que tiene derecho a tener su opinión, igual que tú tienes derecho a tener la tuya. Y que eso no significa que tenga que haber agresividad. La agresividad se produce por la polarización. Cuanto más polarización, más difícil luego llegar hacia el centro. Y entonces, cuando existe una polarización, es decir, hay un conflicto, una de las partes tiene que ceder, porque si no, ahí se queda, por los siglos de los siglos. Da igual, porque el tiempo solamente existe en nuestra dimensión, o a lo mejor en otras, pero vamos, que te quiero decir que es una cosa que hay que hacer sí o sí, y si no, ahí se queda. Pues sería una buena práctica ceder a un conflicto en estas Navidades, eso ya sería, pero bueno, impresionante. ¿eh? Nos vamos a sentir muy bien, no nos vamos a sentir muy mal. Se siente uno muy bien cuando por fin cede. Independientemente de eso, no quiere decir que hayas cambiado de opinión. ¿Sabes? Es decir, porque además es opinión. Luego también nos podemos de reír de nosotros de cuánto nos aferramos a nuestras opiniones, ¿no? Me parece que a veces es que es de vida o muerte y tal, que hay que pensar tal cosa y si no, mal, ¿sabes? No, no. Ahí estamos en edad mental de 6, 8 años, a pesar de que tengamos 50. Aquí es donde están los ritmos. Esta ley funciona, ahí atentos, a través de regular los tiempos de acción y recuperación como medidas de ciclos y ritmos, logrando la asignación espacial donde el uno no invade al otro. Esto es lo que decía y que le daba importancia Natalie. Pero también sobre los ritmos.
Los ritmos de cada uno son los ritmos de cada uno. Y hay quien tiene un ritmo y hay quien tiene otro. Y hay quien se siente bien con un ritmo y hay quien se siente bien con otro. Y entonces los ritmos son también otro de los grandes bombazos y tal del conflicto. Y tal, no soportar los ritmos del otro. Y no tener en cuenta de que el otro tiene derecho a tener sus ritmos. Otra cosa es la negociación de ritmos. Eso sí, por supuesto, todo lo que vaya a ser negociación entra dentro de la ley de la armonía. Pero la pelea o el juicio o la exigencia o el castigo o el ponerse de morros y tal, todo eso caputen y tal, ponemos en riesgo nuestras relaciones. Entonces es muy importante aceptar los ciclos y los ritmos de cada cuestión. Es decir, ni ir más ralentizado ni ir más acelerado, que suele ser cuando perdemos el equilibrio, cuando perdemos la armonía, cuando o bien vamos acelerados o bien vamos ralentizados. Y bueno, pues no vamos a hacer más sobre la ley de la armonía y vamos a terminar por hoy, pues recordándonos que vamos a tratar de llegar a las Navidades con la mejor intención, ¿no? Con la mejor, ya que estamos y tal, y que además es un campo de minas y tal, las Navidades, en muchas familias y en muchos, bueno, pues núcleos y tal, ¿no? Y entonces, pues por eso es un buen sitio de prácticas, es un buen momento de prácticas. Voy a mirar si tenía algo más, solamente un segundo por si fuera emergente y luego me arrepiento. A ver, ¿dónde está esto? Vale. Bueno, a ver cuánto dura esto, pues si son así, pues nada, una introducción muy, muy, muy somera, muy cortita y ya empezamos nuestra charla sobre. ¿Os acordáis de los apuntes y tal, ¿no? Que íbamos leyendo, habíamos visto lo que era la función, la misión, el destino, ¿os acordáis, no? Entonces ahora viene la siguiente que es capítulo 1. ¿Qué significa amar? Entonces lo mejor, nosotros que somos estudiantes de la asignatura del amor, vamos a ver qué se dice, no tan diferentes estamentos, porque más o menos vienen a decir todos lo mismo, lo que pasa es que lo dicen de diferentes maneras, y entonces es mucho mejor porque así lo aprendemos. Yo aprendo mejor con este, yo aprendo mejor con él, ¿sabes? Pues la gestión de las diferencias, ¿no? Pero a mí me interesa mucho lo que dice Gerardo Smedlin, ya lo sabéis, y es lo que fundamentalmente os estoy dando, que dice, para aprender a amar es fundamental saber de qué estamos hablando, aclarar qué significa esto realmente y a partir de una base común. Y así partir de una base común. Al hablar de amor pensamos que nos referimos todos a lo mismo, pero es fácil darse cuenta de que cada cual entiende algo distinto. Por tanto, lo mejor es ponerse de acuerdo en su significado, para no confundir el amor con cariño, afecto o el querer o la atracción física. A lo largo de las siguientes páginas describiremos las características del amor y reconoceremos también aquello que no es amor. El amor no surge de forma espontánea, sino que es una virtud interna que hemos de trabajar y desarrollar. Es decir, es producto de un desarrollo y una evolución de tu psique. ¿De acuerdo? No no, yo ya sé lo que es el amor. No, cuando uno dice yo ya sé lo que es el amor, no lo sabe. Porque el amor es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia en el que se procesa la información de una manera completamente diferente. Con lo cual no es alcanzable desde nuestro estado de conciencia. Hay que entrar en otro estado de conciencia. A lo largo de las siguientes páginas describiremos las características del amor y recordemos, vale, el amor no surge de forma espontánea, ¿de acuerdo? A ver, dice, una vez que la persona se llena de felicidad y paz, se encuentra en disposición de hacer el ejercicio de amar a los demás como a sí misma. Aquí es donde está la gran clave. Y tal, es decir, a amar se aprende amándose a uno mismo. Toma ya. Y eso es, vamos a decir, una de las grandes verdades.
y por tanto una de las grandes dificultades, ¿no? Porque el otro día estaba escuchando a Abdul Karim, el que escribió el Eneagrama Sufí, precisamente diciendo ama a tu enemigo, quiere decir amate a ti, porque el enemigo está dentro, que es el subtipo y tal, lo que hemos creado y tal, ¿sabes? Esa defensividad y esa manera de estar en el mundo y tal, en la venganza y en el resentimiento, en la decepción. Entonces, una de las cuestiones va a ser que en vez de estar ahí hipnotizados con el amor hacia los demás, hacer pim, 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 pim y mirarte a ti, a ver qué tal. Y ahí empieza el trabajo. El amor supone la libertad total para expresar paz y armonía hacia todo cuanto nos rodea, pero por lo menos en las pequeñas partes en las que las vayamos a hacer, los hacemos. Es decir, a lo mejor no somos capaces de expresar paz y armonía en todo, ¿eh? Pero en lo que nos compete o en lo que podemos y hasta donde podamos, sí que podemos empezar a hacer prácticas. Y una de las prácticas es cuánta paz he dejado de ahí de donde me he ido. Si no es eso lo que sucede, será fácil reconocer que aunque esa persona exprese otras características humanas normales, aún no ha alcanzado el amor. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros. El amor también puede definirse como la capacidad de tener excelentes relaciones que beneficien a todas las partes. Es decir, cuando eres feliz por la felicidad del otro, cuando la felicidad del otro forma parte de tu felicidad. Supone cero resistencia a los demás, porque el amor no puede enfrentarse a nada. Y esto tiene que ver con la comunicación no violenta que hemos visto al principio. Supone cero resistencia a los demás. Y estamos acostumbrados a hacer resistencia. ¿Cómo? A través del juicio. El amor es universal. Universal e incondicional. No pone condiciones. Y nosotros ponemos condiciones para amar. Ay, es que le amo porque es que es tan maravilloso. Ya está. Ya le hemos puesto condiciones. Entonces, el amor precisamente es universal, no hay condiciones. Por eso digo que nuestro estado de conciencia es algo que simplemente podemos intuir que alguna vez nos pase. Es decir, podamos ya alcanzar ese estado. ¿Eh? Pero sí que podemos hacer pequeñas prácticas, que nos van a ir haciendo y tal, ¿sabes? Por eso dicen, no es algo que de repente ocurre, no, es algo que uno alcanza, universal e incondicional y bueno. De acuerdo, y nos vamos a quedar aquí, con que el amor es universal, y que las prácticas de comunicación no violenta y la entrada a ser posible en la ley de la armonía, en todo por lo menos que podamos, nos preparen para tener unas navidades y unas fiestas armónicas. Y bueno, a ver qué caras va por aquí, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, es un buen plan. Buen plan. Pacificarme para pacificar, un buen plan. Armonizar, pacificar, muy bien, claro que sí. ¿Cuánto se necesita este mundo, verdad? Yo necesito bastante por mi subtipo también, Ah, de mantenerlo ahí. Sin darme cuenta se me va, ¿no? Claro, sí, sí, antes de que se haya dado cuenta uno ya lo ha hecho porque es muy listo. es muy listo, es muy listo. Te conoce mejor que tú, Sí, sí, así es. ¿no? Y Entonces la cuestión del desarrollo es adelantarse a él. Es decir, eh, poquito a poco, siempre poquito a poco, cuando se presente la oportunidad. a veces se puede prever un poco también, ¿no? En tal situación, a ver, un poco de riesgo, ¿no? Es una situación Sí. de riesgo. Eso es lo inteligente, lo que estás diciendo, la prevención. La prevención, ¿no? Claro, está fastidiado. Las relaciones humanas nos envilecen. De repente uno se vuelve vil. Sí, sí. Sí. Ya, cuando uno a lo mejor estaba contemplando las estrellas, ¿no? Y estaba en su momentum, ¿no? Y de repente, Y cuando no es uno, es el otro y es el de más allá y cogemos, a mí me resuena mucho eso que hablas a veces, ¿no? De lo que te compete, ¿no? Lo que compete a uno, lo que es correspondiente a uno. Eso es un festival también, ¿eh? para averiguarlo, ¿verdad?
y A no ver, violar todo el tiempo la franja, como decía Marimer, otra de mis amigas. Hoy se presentaba Nasli, el próximo día Marimer. Pero bueno, ya se ha hablado mucho de ella, ¿no? Y ella insistía mucho en la franja, y tal, además le decía, franja, franja, lo que te compete, sí, 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 quedarse ahí, ¿no? quedarse ahí, o sea, tu zona de influencia, ahí donde tú puedes influenciar. Y donde solamente se te va a permitir influenciar, además eso es lo bueno. Sí, a la que no se te permite te das cuenta de que es que Por ya si no acaso es. tenemos dudas, ¿no? El otro día dijimos una frase en uno de los monográficos sobre como Dios es un inútil, mejor me ocupo yo. Pues no. ¿Sabes? Vamos a procurar pensar y tal, que somos más pequeñitos y tal, que lo que el subtipo nos hace pensar que somos. Pero sí, vamos a ver cómo podemos prever. Muy buena. Ahí has estado, Monse. Porque además es lo inteligente. Bueno, me parece que este encuentro de hoy, con hablar de las Navidades, El futuro, no el pasado, el futuro. ¿Qué va a pasar para que no claro, pase? Claro. Lo otro es memoria. sí, sí, está, no podemos hacer nada y ya está. Lo otro es memoria. Lo que es inteligente es el futuro. Es decir, donde se utiliza la inteligencia humana es para el futuro. Ahí es donde apareció el futuro. Muy bien, pues muchas gracias, Monse. He A ti, gustado verte. No sé Laura, si todo. no has estado, te he echado de menos, no sé qué y tal, pero bueno, me ha alegrado mucho verte hoy. Sí. A ver, Sandra, ¿qué tal? Hola, guapa. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pensaba que hace más o menos 7 años que yo a través de una terapia personal que hice tomé contacto por primera vez con el eneagrama y después, así casualmente, digamos, te encontré a vos por YouTube y empecé a saber de las leyes. Nunca había escuchado hablar sobre eso. Y bueno, el conocimiento que ambas cosas aportan, lo que yo sentí a partir de eso es que a mí realmente es como que se me cayó un velo grande, y como que no hay vuelta atrás cuando el velo se cae. Yo sentí eso como que descubrí un mundo nuevo, ¿no? Donde, bueno, que me permitió conocerme, conocer a los otros, poder hacer este ejercicio de respeto, donde el otro no va a pensar ni va a sentir como yo. Y bueno, a partir de que ese velo se cae, yo creo que, bueno, ahí empieza como un Se empieza a desarrollo caer, de di mejor se empieza a caer. se Eso empieza a es. caer, es verdad. Porque, digamos, a partir de ahí es que uno va como encontrando herramientas para poder enfrentarse bueno, a estas cuestiones que tienen que ver con nuestros modos de actuar y que están vinculados con nuestro subtipo. A mí me ayudó mucho conocer todo esto porque tengo una tendencia a actuar muy rápido, soy muy reactiva. Entonces, bueno, esto ha puesto como un freno en mí que hace que, bueno, no es represión, sino poder tomarme el tiempo para poder ver qué es lo que me está pasando con lo que está sucediendo y, bueno, como poner en práctica respuestas diferentes. Eso es, pero la Que, comunicación no violenta que hemos dicho hoy, si nos la sí, tatuamos un poco y tal, ¿sabes? sí, Comunicación no sí. violenta, fue lo que me pasó a mí después de hacer el curso, que estuve un año y tal, ¿sabes? Como que me venía todo el tiempo, ¿sabes? Sobre todo pues Ujú. hablando con personas difíciles, Sandra, Sí, 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 sí. porque hay personas fáciles. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, como vos decís, no es que no nos van a pasar más cosas y que vamos a hacer siempre todo bien, sino que bueno, justamente es tener a mano las herramientas y tener esta capacidad de poder ir dándonos cuenta de qué cosas son las que hacemos que bueno, que justamente rompen la armonía y que bueno, la responsabilidad es nuestra y no del otro, ¿no? Fíjate que las El otro pone los... herramientas, fíjate que las herramientas no tienen que ser externas, sino que tienen que ser Ujú. internas y tal. Pues si no Interno. seguimos pidiéndole fuera que nos den, Sí, oye, dime cómo sí, se sí, hace y tal. Y entonces se te sí, sí, dice, pero es que tú eres sí, Sandra, sí, sí, lo sí. tendrás que hacer a tu modo.
Sí, Claro. totalmente, sí, sí. Se te puede señalar la actitud, se te puede Ujú, señalar, es decir, pues efectivamente todo lo que vamos hablando cuando estamos hablando de los valores y tal, que es ujú, expresar tus valores, mejorar la realidad y tal, son ujú, objetivos, metodologías, sí, como Sandra mejora la realidad, esa es sí. tu Ujú, historia. ujú. El enneagrama nos enseña, por ejemplo, dice del uno que la virtud es la serenidad, más claro, agua. Sí, sí, Claro, sí. ahí es donde hay que poner armonía y tal, ¿sabes? Para poder entrar en vez de ser iracundo, es decir, estar cabreado con Dios, estar sereno, que es confiar en la Sí, santa perfección, que es sí, la sí. siguiente que daremos. El otro día estuvimos hablando de la santa voluntad, la Ujú, tuya es la santa perfección y es el saber que para la perfección, que porque por supuesto no la podemos ni siquiera ujú, intuir, existen pasos que se tienen que dar para que se dé la santa perfección. Y todos los pasos para que se den la santa perfección son pasos necesarios que se tienen que dar, sean de tu gusto o de tu disgusto, te parezca a ti bien o mal, ¿sabes? Porque las leyes universales no van de pareceres. ¿Y qué sí, ocurre en el total. eneatipo 1? Una cosa muy, muy tierna, muy sensible, ¿no? Y es que a partir de un momento dado se decepcionó. Decepcionó con Dios, con la vida, Sí, con cómo estaba hecho todo sí. esto. Fue una idealista, Ujú, lo quería ver bien, lo quería ver bien, lo quería ver bien, lo quería 25.000 veces hasta que ya no pudo más. ¿Sabes? sí, Y sí, eso da sí. mucha ternura, Ujú, porque la criatura hace todo lo posible y tal, ¿sabes? Para que sean ujú, ideales. ujú. Y Estoy entonces aprendiendo, estoy aprendiendo a rendirme. Practico la rendición cada vez que es puedo. muy bonita Me la cuesta palabra, mucho. claro que sí, a rendirme, Me- es que es lo mejor, sí, qué descanso, ¿no? sí, es un No, alivio. por favor, Sí, sí, sí. claro, qué Sí, rico y tal, vale, vale, sí, vale, vale, vale. sí, Termina la pelea, ¿no? Entierro el hacha sí, de totalmente. guerra, y bueno, A descansar. luego vuelven los patrones y tal, es una de las cosas que Sí. tenemos que aprender. Ujú. Ahí no está tanto la Sí, paz, ahí está la energía vital, ¿no? El otro día me decía un cliente mío, no, es que claro, es que cuando estoy agotado me cabreo. Digo, claro, claro. normal, yo también, cuando estoy agotada me Sí, cabreo. sí. Y entonces lo que hay que hacer es no relacionarse cuando uno está agotado, Ujú. porque la Sí, vas a sí. liar sí o sí, no hay otra opción. No. No tiene Retirarse a se tiempo. queda uno sin recursos. Sí, Y habrá momentos de agotamiento estas navidades, chicos. sí. De gente, de regalos, de festividades, de movidas emocionantes y tal. Termina uno, sobre todo los introvertidos. Pero bueno, en cualquier caso los extrovertidos también y tal, ¿sabes? Tienen sus dosis de agotamiento. Eso es muy importante. Porque además cuando uno está con la baja energía, llegan los sentimientos y los sentimientos lo que quieren es, pues le voy a decir lo que pienso. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Sabes? Es decir, entran como de repente en préstitos y tal, ¿sabes? Nominalizaciones y no, es terrible. Entonces, cuando uno está cansado, se retira y tal, ya está. Ujú. Y además todos tenemos no, es que no me puedo retirar, bueno, sí te puedes retirar. Por Ujú. supuesto que sí te puedes retirar, porque hay muchas Sí, maneras de sí. retirarse que no es encerrarse en la habitación, ¿sabes? No, no Ujú. entrar, no, ahí estás llamando la atención. Claro. Claro, eso no es Hay que retirarse. hacer prevención, como dice Monse. No, y Prevención. además es una de las técnicas para chupar la energía a los demás. Se llama la farsa del reservado. O sea, el que se hace el interesante y tal, ¿no? ¿De acuerdo? El que todo el mundo se pregunta, oye, ¿cómo está? Y tal, ¿sabes? Y el otro ahí. Está raro. Ya, de esos hicimos de la relación con el eneagrama y nos correspondía a muchos y tal, la farsa del reservado, que es diferente a retirarse porque estás de mal humor y si no la vas Sí, a liar, claro, claro. es diferente. Sí, sí. Bien, Sandra, ya te veo Gracias. muy enchufada, qué gusto. De todas formas, donde hay leyes hay unos. Ayer sí. Sí, sí, sí.
Pasa que ayer tuve una práctica, hice. una situación real donde pude detenerme y no tratar de juzgar e interpretar un mensaje y bueno, y ¿Y qué me tal? mantuve tranquila. Sí, me fue bien porque le dije a mi yo, a mi ego, en esta no te voy a dar paso. Qué bien, qué Sí, bien. y salió bien y pude como Y tu cuerpo, mantener, el refuerzo positivo es cómo se sí, encuentra tu cuerpo después de eso. sí, Eso es lo que va a hacer que relajada, repitas esa metodología. sí, Claro, relajada, tranquila, eso es. aunque con dolor. Esto que vos decías recién, no significa que uno a veces, Ya, digamos, no sienta algo, eso que el otro dijo o hizo no le cause algo. eso Me, difícilmente se cura, eso se supera, claro, se va me superando. causó o como que sentí un poco de dolor y como que hubiera querido que fuera diferente, pero lo acepté así porque, bueno, así se presentó y dije, bueno, cualquier cosa que diga en esta situación la voy a empeorar, entonces, y no quiero. Me decía Entonces, bueno. hace poco, me decía, "Joder, con el crítico interno que tengo, lo que me faltaba encima es tener un crítico externo. Es lo peor que le podemos hacer a uno, no criticarle. Pero ya se tiene el ¿no? Para ponerse a parir todo Claro, el tiempo, claro. sí, sí. No es Así la que bueno. manera de resolver las relaciones con un uno y tal, ¿sabes? Ya se tiene a sí mismo y tal. Hay que darle paz, que es lo que necesita. Sí, Y por la bueno, rigidez, por la tensión y tal, ¿sabes? Es un eneatipo que coloca a las personas que lo padecen muy tensionados a veces, con una sí, sí, enorme sí, sí, tensión. Sí. sí. Y eso Pasa es que, una fuente de sufrimiento muy sí, fuerte, grande, de una manera de sí. sentir. Sí, sí, sí. Pero bueno, poder estar así como atenta a registrar eso en el cuerpo hace que como que lo pueda desactivar Antes, si lo veías a tiempo. antes. Y la Sí, entrada del subtipo en el cuerpo y tal, ¿sabes? Siempre se nota. De repente te pones sí, tenso, se te cambia la cara, sí, ¿sabes? Es decir, sí, es sí, increíble. sí, sí, Si nos ponemos a observar y tal, la entrada del subtipo y tal, porque el subtipo entra para liarla, sí, ¿sabes? sí, Sea de totalmente. una manera u otra, porque hay muchas maneras de Sí, liarla. ¿M? Pero sí, sí. solamente entra a la defensiva. Y entonces de repente Ujú, se pone. Entonces, si tú te das cuenta, sí, puedes perfectamente echar para atrás. Antes ujú, de hacerla, claro. Ya cuando la has hecho, pues nada, sí, a resolver. sí, no, seguramente. Sí, Pero siempre me queda queda. resolver. Y tal, eso es otra de las cuestiones también que estuvimos hablando cuando estábamos hablando de la vergüenza. Y es que nos demos Ujú, cuenta que siempre hacemos lo que mejor sabemos y podemos. ujú, ¿Sabes? O sea que no hace falta ni siquiera que nos perdonemos y tal, porque no aplica el perdón a una persona ignorante. No lo sabía. sí, no lo sabe. Claro. Ujú, sí, Y sí. ahora ya lo ha aprendido. ¿Qué es el pecado? Repetirlo, Ujú. pensando que va a haber otro resultado. Entonces ya es que es esquizofrénico. Entonces ya tienen razón los sufís, que somos psicóticos. Y el subtipo no es que sea psicótico, es una máquina. Sí, Claro. No tiene reacción. opciones, no tiene opciones. Ujú. Sale en automático. No tiene opciones. Tal está construido de Ujú, una determinada manera, que es lo que se llama el rasgo principal en eneagrama, que es que tiene ujú, que ver con la pasión. En tu caso la ira, en mi caso la envidia y tal, y en otros casos por los que haya y tal, ¿no? Cada uno tiene su ujú. pasión. Y entonces Sí. ahí es donde es la parte, vamos a decir, del carácter, pin, 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 esa parte Ujú. que no tiene buenas intenciones. Sí, sí. Esa es la que activan y tal los malos en los buenos. ¿Os acordáis del malo, del bueno y del justo? Bueno, Sí, pues los malos sí. activan al demonio en los buenos. ¿Sí? ¿No os pasa que de repente estáis endemoniados? Ujú. Sí, sí. Estás no endemoniado y tal, ¿no? Y hay que pasar a que os desendemonie uno antes de volverte a relacionar y a ver si, como decíamos, somos, pues eso, inteligentes, es decir, aprender con quién vamos a tener follón. Bien, ¿cuál es la actitud por la cual hay follón cuando hay follón?
Y nada de echarle la culpa a la otra persona, sino responsabilizarnos de los resultados nosotros que obtenemos nosotros. Ahí es donde está. Porque dices, no, esa Sí, persona no puedo, ya está. Ya llegó el ujú, sí, antes de que te dieras cuenta. sí. Ya está. Y acabas de hacer un decreto, tu cuerpo se queda tranquilo y tal, no va a haber pelea y tal, ¿sabes? No, no. O al contrario, activado porque va a haber pelea. Depende de lo que. Ujú, Entonces, el saber eso y tal es, ojo, madre mía, qué maravilla la prevención. Ahí es donde que está, y eso lo dicen nuestros amigos cuánticos. No, ujú, mucho mejor que la curación está en la prevención, porque la curación se da cuando uno no ha previsto, ujú. es cuando se da la enfermedad. Sí, Y sí. entonces, qué bonito, ¿no? La ley de la armonía con los átomos ahí, tal, tal. Porque todas las disfunciones físicas que tenemos es porque los átomos dejan de hacer el baile armónico. Empieza a Claro. haber fricciones en el mundo cuántico, que luego se manifiestan en las enfermedades que manifiesta el cuerpo. Eso sí que me quedó claro. Lo que pasa es que este tío, voy a perseguirle otra vez, porque ha vuelto a no contarnos cómo lo hace. He terminado el libro y digo, pero bueno, así con los 5 y tal, ¿sabes? Dicen que te lo van a decir y luego no te lo dicen. Y con perdón por los 5 que hayan por aquí, tal, ¿sabes? Pero no nos lo... O sea, sigo sin contaros cómo se hace, porque además estaba ya al final, ya por fin lo va a decir, ¿no? Ya, to be continued y tal, ¿sabes? Próximo libro y tal. Ah, Eduardo, qué cabrón. Ah, así son. Y probablemente tendrán sus razones, Bueno, claro. ¿no? Sus razones. Pero bueno, pues nada, eso quiere decir que tenemos que seguir estudiando, no nos lo cuentan. ¿Quién más quiere intervenir y contar un poquito cómo se lo va a montar estas Navidades? ¿Alguien más quiere decir algo? Muchas gracias, Sandra, por intervenir. Y a ti, Monse. A ver, Moira, ¿no nos quieres decir unas palabras? Ahí está Isabel, estará diciendo Moira. Ahora. Creo que de hoy lo que más me queda es que hay, tengo que trabajar mi ecuanimidad. Esa es la virtud del 4. Que se dice rápido, ¿verdad? Se dice prontísimo. Ecuanimidad, vale. Yo llevo 66 años intentándolo. Bueno, vamos a decir que 40 desde que soy consciente de mí. Pero bueno, alguna cuota habrás alcanzado, ¿verdad, Moira? Alguna o en algún minuto y me pilló cuando tengo que volver a ello. Muy bien. Bueno, ahí vais a vivir unas Navidades calurosas, y tal, que a mí siempre me impresiona. Ya sabes que en Chile tengo prácticamente toda la familia de mi madre. Y están todos en bikini y tal, ¿sabes? Celebrando a Papá Noel. Yo es que alucino y tal, porque aquí estamos todos con la gripe, ¿sabes? Y un viernazo. Muy bien. Bueno, queridos amigos, pues veréis, el miércoles que viene es Navidad. ¿Eh? El miércoles siguiente es 31, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues no sé si Reyes cae también, espero que no, y ya os convocaré para la primera semana de enero que se pueda, para retomar nuestras leyes. Y entonces, bueno, pues en ese caso, pues os deseo feliz Navidad, a todos y a cada uno, con todo mi amor y con todos mis deseos y tal, para que tengamos una armónica Navidad, todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿eh? Ah, ¡mua! Un beso muy grande. Ah, Yes. adiós, adiós. Vale.